Buenas tardes a todos los espectadores de Televisión Los Palacios. En primer lugar, felicitar en este 28 de febrero a todos los andaluces y andaluzas y por ende a todos los vecinos y vecinas de Los Palacios y Villafranca. Hoy celebramos un 28 de febrero de este año 2021 totalmente atípico, marcado como muchas cosas, como muchos ámbitos de hoy en día por la pandemia provocada por el COVID-19. Una crisis sanitaria que además nos ha obligado a dejar nuestro tradicional plató en las instalaciones de Televisión Los Palacios y aprovechar, por otra parte, este entorno privilegiado como es la zona de acceso, el patio, a la Biblioteca Municipal Generación del 27. Para celebrar este debate hoy, con motivo del Día de Andalucía, cumplimos con la normativa del protocolo anti-COVID-19, distancia de seguridad, geles hidroalcohólicos a la entrada de esta grabación y también el uso de mascarillas en los participantes. Hoy, como es tradicional, eso sí, contamos con la presencia de representantes de los distintos partidos que forman parte de la corporación municipal. Con ellos hablaremos sobre el punto en el que está nuestra comunidad autónoma y qué alternativas de futuro se plantean para Andalucía. Hoy es también un día muy especial para Radio Unión y Televisión Los Palacios. Es nuestro aniversario. La radio cumple 35 años y Televisión Los Palacios 30, un medio de comunicación público que ha ido evolucionando con nuestro pueblo y con nuestros vecinos y que cuenta ya con una importante trayectoria al servicio de los ciudadanos de este municipio, de Los Palacios y Villafranca. Pasamos ya a dar la bienvenida a los representantes políticos que van a compartir este 28 de febrero con nosotros. Hablamos de Aurora Aguilar, portavoz del Grupo Municipal ALO, Alternativa Local. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Gracias por estar aquí un año más. Gracias a vosotros por invitarnos. Damos la bienvenida también a Manuel Benítez, secretario de Comunicación del Partido Popular de Los Palacios y Villafranca. Manuel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por vuestra invitación en este maravilloso entorno. Y también saludamos a José Manuel Triguero, que es concejal de Izquierda y Progreso Izquierda Unida en el Ayuntamiento palaciego y delegado municipal de urbanismo. José Manuel, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros y un placer estar aquí de nuevo con los compañeros pues debatiendo y trasladando pues nuestras reflexiones sobre nuestra comunidad autónoma en un día tan especial como el 28 de febrero. Y por último también le damos la bienvenida a Juan Diego Valverde, que es el portavoz municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento palaciego. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes y bueno, pues encantado de estar otro año más aquí en... Bueno, este año estrenamos espacio por las condiciones que todos conocemos, pero encantado de estar aquí con el resto de los compañeros. Bueno, como saben, pues el debate se establece en varios bloques temáticos, en los que los representantes políticos van a tener 2 turnos por cada bloque, es decir, también podrán hablar 2 veces y además se cambia el orden de intervención para que puedan cerrar y abrir los respectivos bloques temáticos. Así que entramos, si os parece, en materia. Empezamos con Aurora Aguilar de ALO y planteamos la siguiente cuestión. Después de casi un año de decretarse el estado de alarma provocado por la crisis sanitaria del COVID-19, ¿en qué punto se encuentra nuestra comunidad autónoma, Andalucía? ¿Cómo le ha afectado la pandemia del coronavirus? ¿Y cómo está respondiendo la sanidad, que es el principal sector implicado? ¿Cómo está respondiendo nuestra sanidad en Andalucía en un periodo marcado por la pandemia? Abre Aurora Aguilar. Bueno, pues yo antes de nada, lo primero que quería hacer es dar las gracias a la cantidad de personas, de vecinos que lo están haciendo bien, que están actuando de una manera responsable, porque es verdad que cuando aumentan los casos siempre hablamos de las personas que se saltan las medidas, que no utilizan las mascarillas, que se saltan las normas, y es verdad que hay muchísimas personas que lo están haciendo bien y que gracias a ellos pues vamos a salir de esto seguro. Espero que más pronto que tarde, y me gustaría empezar agradeciéndole a tantas personas el esfuerzo que están haciendo y pidiendo que lo sigan haciendo.
Y bueno, entrando en el tema, está claro que la vida nos ha cambiado completamente, nos estáis viendo con las mascarillas, distancias de seguridad, nos hemos acostumbrado a esta nueva situación que ha marcado la pandemia con una crisis sanitaria sin precedentes y además acompañado de una crisis económica también muy grande. Tuvimos una primera ola que nos pilló a todos por sorpresa, muy dura, con un confinamiento muy fuerte, donde hubo mucha incertidumbre. Después en verano se rebajaron un poco las medidas de restricción y volvimos a tener una segunda ola. Ahora estamos en plena tercera ola después de las fiestas navideñas. Y yo tengo la triste sensación muchas veces de que no hemos aprendido, porque cada vez que aflojan las medidas restrictivas suben los casos. Entonces, por un lado, me gustaría mandar un mensaje de prudencia y de responsabilidad a los ciudadanos, porque esto está en manos de todos, terminar con esto está en manos de todos, en cumplir las recomendaciones, en cumplir las normas, y también está en manos del gobierno pues hacer que se cumplan estas normas. Entiendo que es muy difícil compaginar salud con economía, con el bienestar emocional, porque estamos ya todos muy cansados, llevamos ya casi un año lidiando con esta situación, pero bueno, tenemos que aguantar un poquito más y esperemos salir de esto pronto. Y con respecto a la sanidad, yo creo que la sanidad, los sanitarios, se han comportado pues como siempre, de una manera muy profesional. Han sido los que han estado en primera línea exponiendo sus vidas y las de sus seres queridos, muchas veces sin material suficiente, porque el problema de la sanidad, que lo hemos sufrido todos, hospitales colapsados, centros de salud donde hay que llamar 1000 veces para que te cojan el teléfono, pero ese problema no es de los propios sanitarios, es que falta inversión, lo hemos dicho muchas veces, nos hemos quejado muchas veces y ha tenido que venir una pandemia a nivel mundial para que nos demos cuenta de que falta inversión a nivel sanitario. Y otra cosa que ha provocado esta crisis del COVID es que hay enfermedades muy graves con un índice de mortalidad muy alto que han quedado en un segundo plano porque no se están haciendo las revisiones necesarias. Entonces, a todo esto hay que ponerle solución. Muchas gracias, Aurora. Tiene la palabra Manuel Benítez, por Muchas el gracias. Partido Popular. Yo me uno a la felicitación de mi compañera en el sentido de que tenemos que poner en valor el esfuerzo que han hecho todos aquellos ciudadanos en esta época de crisis. Y el esfuerzo que han hecho también muchísimos jóvenes, porque vemos por la prensa que hay una cierta tendencia a criminalizar la actitud de los jóvenes con carácter general o a criminalizar la actitud de determinados colectivos. No es así, es muchísima más gente lo que la está haciendo bien que los que lo están haciendo mal. Lo que pasa es que los que lo están haciendo mal son un verdadero peligro, son el verdadero problema que tenemos para que esto avance en la medida en que necesita. Hecha esta felicitación a todos aquellos que lo están haciendo bien, que como digo son muchísimos ciudadanos, yo quisiera aprovechar este Día de Andalucía para rendir un homenaje a todos aquellos andaluces y a todos aquellos españoles que por desgracia hoy no están con nosotros. Son muchísimos y fundamentalmente nuestros mayores los que en este casi año, pues bueno, se han quedado por el camino debido a esta maldita pandemia. Mayores que dieron mucho por Andalucía, que dieron mucho por España y que han visto que ha sido imposible seguir hacia adelante. Por eso creo que este día tan significativo, ellos necesitan este homenaje, es de obligado cumplimiento y que siempre estarán en nuestra memoria. ¿Cómo ha afectado la pandemia a Andalucía, a la sanidad? Hombre, no me cabe duda que la pandemia ha sido un golpe durísimo para la sociedad andaluza, la española, para la sociedad mundial. Ha sido un golpe tremendo. En nuestras vidas, de repente, y antes los comentábamos al inicio del debate, pues bueno, se ha abierto como un paréntesis de incertidumbre, un paréntesis de miedo, un paréntesis incluso de muerte, en el que no sabíamos a dónde ir, Y lo que no me cabe la menor duda es que a nivel nacional
tenemos el peor gobierno posible para la peor de las situaciones que estamos viviendo en Andalucía y en España. No quiero extenderme ni quiero hacer sangre porque hoy realmente vengo con una actitud muy positiva en lo que ha sido la gestión de la pandemia, el día a día, el desastre de las mascarillas, el desastre de los respiradores. Eso evidentemente ya se valorará en su momento, pero algunos apuntes creo que sí hay que destacar. Y desgraciadamente hay que destacar que el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha hecho frente o ha intentado hacer frente a la pandemia con criterios estrictamente políticos y no con criterios científicos. ¿Dónde está el comité de expertos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? ¿Dónde está el comité de expertos? Todavía lo estamos esperando. Y no solamente han hecho frente a la pandemia con criterios políticos, sino que han utilizado la pandemia para recortar libertades y derechos de los ciudadanos. Hemos visto cómo se le escapaban a las fuerzas y cuerpos de seguridad las órdenes para manipular a los medios de comunicación. Hemos visto las injerencias que se están produciendo del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. ¿Cómo es posible que una señora que fue ministro de un gobierno sea hoy fiscal general del Estado? Se ha aprovechado la pandemia para hacer política marrullera. Se ha aprovechado la pandemia para debilitar la democracia. Gracias, Por último, Manuel. Vamos a ir acabando este primer turno. Sí, ya si acaso en el siguiente turno continúo con la exposición. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Tiene la palabra José Manuel Triguero. Sí, gracias. Bueno, mi primera intervención pues también quiero iniciar en primer lugar pues trasladando las condolencias, ¿no?, a la familia de las más de 8.000 andaluzas y andaluces que han fallecido por COVID-19 en este último año. También pues desear ánimo y una pronta recuperación a todas las personas que hoy en día se encuentran contagiadas y afectadas por la COVID-19 y mostrar un mensaje de gratitud. En primer lugar, como hacían los compañeros, pues a las personas responsables, que somos la mayoría, que nos estamos comportando y atendiendo a las medidas que imponen las autoridades sanitarias, y también mostrar un mensaje de gratitud pues en general a todos los sectores de la población andaluza que han luchado y que siguen luchando pues, por minimizar el impacto de esta pandemia mundial en nuestra comunidad autónoma, destacando el papel de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de todo el personal sanitario que ha luchado en primera línea y que sigue haciéndolo, del personal docente que se ha tenido que adaptar a todas las circunstancias, de los voluntarios en todos los ámbitos, y también es importante destacar pues la implicación, en este caso de todas las administraciones públicas y de los responsables políticos a todos los niveles, independientemente del color político de cada uno, pues porque estoy convencido de que cada uno dentro de sus competencias y dentro de sus posibilidades ha puesto y va a seguir poniendo de su parte el máximo de sus capacidades para mejorar la difícil situación con la que estamos atravesando. En cuanto a la afección directa para la salud en nuestra comunidad y para la vida misma, pues es evidente, todos la conocemos, que está siendo bastante dura y se espera que todavía prosiga, o esperemos que pueda revertirse pronto, especialmente pues desde un principio con un sector de la población, uno de los sectores más vulnerables, como son en este caso la población de mayor edad, las personas mayores, a las que afectó duramente desde un principio. Y también, como se ha comentado, pues debemos de preocuparnos por la afección de la crisis socioeconómica que deriva ahora de la pandemia del coronavirus, especialmente en sectores muy importantes para nuestra región, como son el turismo, la hostelería, los feriantes y el sector comercial minorista en general, a los que las restricciones pues les ha golpeado duramente. Luego, en cuanto a la sanidad pública andaluza, pues ha tenido que hacer frente con un recorte desde hace años en los recursos y en la inversión, pero como también se ha comentado, pues destacar el papel de los grandes profesionales que tenemos, que han estado en primera línea luchando día a día e incluso sin tener garantizadas pues las mejores condiciones de seguridad. Gracias, José Manuel. Cierra este primer turno Juan Diego Valverde. Bueno, pues yo también quiero sumarme a ese agradecimiento, primero a todas las personas que están, digamos, comportándose en este tiempo tan complicado, a la gente que ha hecho grandes esfuerzos, porque ya vamos a cumplir un año en
en 15 días vamos a llevarnos un año de pandemia, que para mucha gente es prácticamente un año perdido, un año ahí capsulado que no ha servido para nada. Y sobre todo, mucho ánimo a todas las personas de nuestro pueblo que han pasado por el COVID, y también un sentido pésame a toda la familia de los fallecidos, sobre todo aquí en nuestro pueblo, que vamos contando ya 45 y que es una cifra que abruma, que echa para atrás, porque nadie se espera esto que ha sucedido, y que vamos a echar de menos cuando de verdad volvamos a la normalidad. Echaremos de menos muchos vecinos. Preguntaba por cómo se encuentra Andalucía, o los andaluces, ¿no? Vamos a celebrar el Día de Andalucía, el Día de los andaluces, y yo creo que los andaluces tienen mucha incertidumbre. Por esto mismo, porque llevamos ya un año, venimos de dejar una tercera ola, y aquí en Los Palacios sabemos lo duro que ha sido ese periodo, que hemos estado 3 semanas con una media de contagio brutal, en la que también ha habido semanas en las que se han acumulado los fallecimientos, y uno se ha sentido mal realmente. Incertidumbre porque nos hablan de una posibilidad de una cuarta ola, no se sabe muy bien cuándo va a finalizar este procedimiento o esta pandemia. Estamos todos esperando con los brazos abiertos el proceso de vacunación, pero bueno, nos dicen una semana que van a empezar con los mayores de 70 años, la otra semana nos dicen que tienen que llamar los mayores. En definitiva, a todo esto le suma las dificultades económicas de tantas familias que han tenido que cerrar sus negocios, cerrar temporalmente, incluirse en un ERE. Pues al final estamos viviendo una incertidumbre que lo está llenando todo, lo está salpicando todo, y no solo políticamente, económicamente, sino que socialmente. Igual lo más importante sería poner el punto de vista en cómo socialmente puede estar afectando esta crisis a nuestra población, Andalucía en este caso, pero al resto de España, para ver cómo salimos de ella de la mejor manera posible. Gracias, Juan Diego. Seguimos con este bloque, Aurora. Bien, bueno, pues yo centrándome en qué punto se encuentra Andalucía en este momento. Bueno, pues viendo las noticias de los últimos días, en Andalucía parece ser que se está haciendo dominante la cepa británica, cepa que preocupa bastante porque parece que tiene un índice de contagio más elevado. Y me gustaría dar un aporte personal. Yo tengo una amiga, muy amiga mía, que lleva muchos años trabajando en Londres, y vino en Navidad a pasar la fiesta aquí al pueblo, y ella se hizo su PCR para venir en avión. Y yo la llamé para felicitarla y le pregunté, bueno, ¿cómo es posible, si la gente que viene se hace su PCR, cómo es posible que se esté hablando de que haya un avance de esta cepa británica? Y me dijo, pues muy fácil, porque la PCR la han exigido por aire y por mar, pero por tierra no. Entonces hay mucha gente que ha volado hasta Gibraltar, que es suelo inglés, y ha entrado por tierra. Por eso probablemente en Andalucía esté predominando esta cepa británica. Yo creo que estas cosas hay que corregirlas, hay que tenerlas en cuenta y que no vuelvan a ocurrir. Luego, en este momento parece, viendo las noticias, que la incidencia acumulada en Andalucía está bajando en esta tercera ola. Por dar algún dato, en Andalucía ahora mismo actualmente se suma un total de 470.000 casos positivos detectados por pruebas diagnósticas y 8.200 fallecidos desde que empezó todo. En nuestro pueblo hay más de 2.600 casos confirmados y 45 personas fallecidas. Son muchas familias destrozadas a las que me uno en el dolor, porque todos tenemos amigos, familiares que se han visto afectados, que han perdido la vida por esta pandemia. Y bueno, me gustaría lanzar un mensaje de prudencia. Parece que estamos
ganándole la batalla ya a esta tercera ola, pero no podemos relajarnos, no podemos estar pensando en... que yo lo entiendo, porque estamos ya cansados, llevamos ya mucho tiempo y es un desgaste emocional muy grande, pero vamos a tener prudencia y vamos a aguantar un poquito más, y si este año hay que pasarlo de esta manera, pues ya tendremos mucho tiempo para celebrarlo como lo hacíamos antes. Gracias, Aurora. Tiene la palabra Manuel Benítez. Muchas gracias. Me pregunta usted que cómo ha reaccionado la sanidad andaluza a este problema. Yo creo y me conformo con afirmar que la sanidad andaluza ha estado a la altura de las circunstancias. Otros venden mensajes triunfalistas, mensajes populistas, pero evidentemente, siendo racional, no es así. Me conformo con decir que la sanidad andaluza ha estado a la altura de las circunstancias, que no es poco. El gobierno andaluz, su anticipación a la pandemia ha sido una constante a lo largo de todo este proceso. Hemos visto cómo, para proteger la salud de los andaluces, se ha optado por un modelo híbrido en el que se han ido modulando las medidas a adoptar, las medidas de contención, en función a la evolución de la pandemia. Y ello siempre bajo la supervisión de un comité de expertos, con nombres y apellidos, de un comité de expertos publicado en los medios de comunicación. O sea, hemos hecho frente a la pandemia con criterios científicos, médicos y no políticos, como ha hecho el gobierno central. Casi 2 meses antes de que todo esto estallara, ya teníamos constituido un comité de seguimiento del coronavirus. Días antes de que se decretara el estado de alarma, como se veía lo que venía, pues bueno, empezaron a adoptarse medidas preventivas, tales como el cierre de los centros de mayores y los centros sociales. También empezaron a medicalizarse las residencias antes de que lo impulsara el gobierno de España. O sea, que Andalucía, el gobierno andaluz ha sido previsor, ha sido bastante previsor dentro de las circunstancias excepcionales que tenemos. Bueno, se ha aprobado un plan de infraestructura médica impresionante, centros tales como el Centro de Alta Resolución de Estepona, de Mairena, de Lepe, y bueno, el Hospital Militar de Sevilla, la gran mentira del Partido Socialista y la realidad actual de Andalucía, el Hospital Militar de Sevilla. Por eso os digo que bueno, que ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Presupuestariamente, sanidad, educación y políticas sociales en el ejercicio 2021 copan el 60% del presupuesto, y todo esto son datos objetivos y contrastables. Moderación, centralidad, crecimiento, cautela, pero desarrollo. Muchas gracias, Manuel. Sigue José Manuel Triguero. Sí, bueno, pues yo volviendo a nuestra tierra, que creo que es lo que nos tenemos que centrar hoy día de Andalucía, ¿no? Analizando la situación que vivimos en Andalucía y en concreto, pues cómo ha respondido la sanidad pública andaluza ante esta pandemia mundial. Pues hay que decir que, como comenté antes, pues que se ha estado haciendo frente a una de las peores situaciones de crisis sanitarias que hemos conocido en los últimos tiempos, pues con un gran déficit de recursos, tanto materiales como humanos, de falta de personal, que lógicamente son consecuencias de una trayectoria de años de recortes en la inversión pública en cuanto a la sanidad, y eso es lo que tenemos que analizar y revertir para pedir pues que eso se corrija cuanto antes, para no tener que volver a lamentarlo en próximas crisis. Además, pues resaltar el papel de los grandes profesionales médicos que tenemos en nuestra tierra, que son los que han sufrido, digamos, o que han suplido, perdón, esa falta de recursos, pues luchando contra el virus en primera línea, pues a diario. En concreto, pues la atención primaria, que es el primer frente o el primer escalón con el que se encuentra el ciudadano para una atención médica demandada en esta situación, con más motivos si cabe, pues ha sido la que se ha visto desbordada. Pues todos sabemos el cabreo o el enfado de muchos ciudadanos de nuestro pueblo, que cansados de llamar continuamente para coger una cita, para que le atendiesen o para que le recetasen un medicamento que igual no tenía que ver con el coronavirus,
pues las han pasado canutas, se las han visto y se las han deseado, incluso se han tenido que desplazar físicamente cuando las recomendaciones eran precisamente las contrarias, y en eso creo que debemos de poner el enfoque y por tanto exigir que se corrija ese déficit de inversión para que no vuelva a ocurrir. Cierra Juan Diego Valverde este primer bloque. Bueno, pues centrándome también en Andalucía y entrando en el tema de la sanidad. Primero, en Andalucía tenemos un gobierno del PP, y cuando hablamos de mensajes populistas, los mensajes populistas no tienen nunca una firma, nada más que quien los soflama, esos mensajes. Entonces, decir que la Junta de Andalucía tenía previsto 2 meses antes de esta pandemia lo que iba a ocurrir, primero es una mentira como esta biblioteca de grande, y segundo, la gente que nos está viendo en sus casas no se lo cree. No se lo cree porque nosotros hoy podríamos aquí hablar de muchas cifras, de muchos datos, de muchos decretos, gobierno, o echarle la culpa a un gobierno, a otro, pero al final los vecinos de los palacios son los que han ido a los centros de salud, y son los que han ido al Balme, y son los que han estado llamando al teléfono de Salud Responde. Los vecinos de los palacios merecen, y más vale que le digamos la verdad de lo que ha ocurrido, porque yo creo que hasta lo van a agradecer. Es que el PP no puede pasar de hace 2 años a convocar manifestaciones de la mano de Espirimán, poniendo la sanidad a caer de un burro, y cuando surgen problemas después de 1 año de gobierno no saben ni por dónde les viene, que es lo que ha ocurrido. Entonces, es mejor defender y decir sencillamente: esta pandemia ha sido lo suficientemente grande como para que el sistema de salud haya tardado, si es que posiblemente todavía no lo haya conseguido, en reaccionar de forma correcta. Los centros de salud faltaban trabajadores, faltaban medios, les ha faltado prácticamente de todo: criterios de trabajo, criterios de evaluación, las centralitas colapsadas, los sanitarios desbordados, completamente desbordados, echando horas extras sin cobrarlas, echando horas extras por compromiso, por ética, porque realmente estaban desbordados. Y lo único que se ha visto por parte del gobierno del PP son actuaciones políticas, y la gente ha visto tanto al consejero de salud como al viceconsejero como al presidente primero llorar y criticar a Pedro Sánchez porque le cediera la gestión de la pandemia a las comunidades. Dieron todo el ruido del mundo, declaraciones, acusaciones, los medios afines a la derecha, con portadas lamentables que podían ser incluso denunciables, y luego, cuando pasados los meses pasa la gestión a las comunidades autónomas, ahora lloramos por las esquinas porque no queremos la gestión de la pandemia. Queremos otra vez que sea el gobierno central, porque se estaba más cómodo no haciendo nada, no reconociendo los errores de la gestión del PP y echándole las culpas a otros. Es más, seguís teniendo la gestión y seguís echándole las culpas a otros constantemente. Y empezar una intervención el Día de Andalucía centrándonos solo en el gobierno central, sin saber que al final, Día de Andalucía, vamos a hablar de Andalucía, vamos a hablar de la situación, vamos a hablar también de la gestión. Y claro, cada palo que aguante su vela, y ahí vienen los problemas, y ahí es donde el gobierno no quiere empezar a analizar los problemas que no está sabiendo resolver ellos, el PP y Ciudadanos. Gracias, Juan Diego. Vamos a abrir un segundo bloque, pero que es continuidad, ¿no? Porque la pandemia lo ha marcado todo, y queremos ampliar también cómo ha afectado la crisis del coronavirus en Andalucía a aspectos relevantes como, aparte de la sanidad, la educación, la formación, el empleo o el turismo. Comienza hablando en este caso Manuel Benítez por el Partido Popular. Al hilo del discurso de mi contertulio, pues bueno, es evidente, y nosotros somos conocedores y nunca lo hemos negado, todos los inconvenientes que han padecido todos los ciudadanos andaluces y españoles. O sea, eso es innegable.
nunca hemos dicho nada a tal respecto, nunca hemos intentado maquillar esa realidad, en absoluto. Lo que hemos intentado y hemos conseguido en cierta medida es buscar soluciones que se están cumpliendo. Hoy mismo se ha anunciado que el lunes empieza la asistencia personal en los centros de salud, en la medida de lo posible. O sea, eso es una cuestión de procedimiento en la que, a medida que va evolucionando la pandemia, pues tenemos que ir adaptando nuestras infraestructuras y nuestros medios a las necesidades. Decía el señor Valverde que en 2 años lo que hemos hecho ha sido llorar y patalear y no querer unas competencias y ahora sí reclamarlas. Mire usted, señor Valverde, remontar en 2 años lo que se ha destrozado en 40 años, como ha hecho el Partido Socialista, no es fácil, no es fácil. Sin embargo, nosotros seguimos mirando hacia adelante. Nosotros ya hemos dejado detrás a presidentes condenados, hemos dejado detrás a ERES, ERTE y demás. Y estamos mirando hacia adelante, por Andalucía y por España, porque aunque usted no quiera estar en España, que parece que es últimamente a la gente de izquierda o de ultraizquierda, pues bueno, la palabra España le sobra. Andalucía también le influye la política nacional y muchísimo, le influye muchísimo, sobre todo la política presupuestaria, y le influye muchísimo a Andalucía. Así que ya le digo que hay que hablar de Andalucía, pero que también hay que hablar de esas externalidades que nos influyen muy directamente a los andaluces. Bien, extendiéndome un poco en el epígrafe de esta intervención, pues bueno, no cabe duda que la pandemia ha sido un mazazo en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito formativo, en el empleo y sobre todo en el turismo. El turismo, pues bueno, como todos sabemos, es una de las perlas de Andalucía y el turismo, pues bueno, ha caído de manera estrepitosa. En el ámbito educativo, pues la pandemia ha supuesto un parón, ha supuesto un frenazo forzoso a la actividad educativa motivada por un confinamiento obligatorio. Y bueno, hemos tenido que adaptarnos a las circunstancias que exigía la situación. Antes de la pandemia, es que son datos, pero hay que decirlo porque son reales, aunque al señor Valverde no le guste, el gobierno andaluz dio impulso a la mayor oferta de empleo docente en una década, 6.000 plazas para todos los cuerpos de la enseñanza pública, eso antes de la pandemia, y no porque estábamos previendo la pandemia, sino porque bueno, ya estábamos empezando a gestionar. Y luego, con ocasión de la pandemia, se han realizado más de 8.000 contrataciones extraordinarias entre profesores, maestros y personal de limpieza para los centros educativos. El mayor presupuesto de educación de la historia, con 7.200 millones de euros, es el aprobado en el ejercicio 2021. Son datos, pero bueno, son reales. Y esos datos reales y esos datos económicos y sobre todo honradez, es lo que nos va a hacer evolucionar como andaluces y como españoles. Gracias, Manuel. Tiene la palabra por Izquierda y Progreso Izquierda Unida, José Manuel Triguero. Sí, gracias. Pues nada, analizando pues cómo ha afectado la crisis sanitaria, ¿no? Pues a otros aspectos o sectores de nuestro día a día, pues está claro que nos ha impuesto importantes cambios en el desarrollo de todos nuestros hábitos de vida, ¿no? El uso de las mascarillas, la reducción de la movilidad, ¿no? La limitación de los contactos sociales o físicos. Pues eso también ha obligado a adaptarse pues, al desarrollo de otras actividades importantes en nuestro día a día, como es en este caso pues, la educación, ¿no? Un servicio público tan esencial y en este sentido pues, me gustaría reconocer el importante trabajo de coordinación y de implementación de los diferentes protocolos de actuación desarrollados por toda la comunidad educativa en su conjunto, en coordinación con el resto de administraciones, tanto con el centro de salud como con los ayuntamientos, en este caso pues para adaptar el desarrollo de las clases en los distintos centros educativos, así como para desinfectar las instalaciones cada vez que es necesario. Incluso pues desde nuestro ayuntamiento pues también hemos aumentado el personal de limpieza y desinfección a diarios en los centros escolares, ya que la Junta de Andalucía en este caso, que era la competente, no lo garantizaba, para desde el ayuntamiento en este caso pues garantizar la prestación de un servicio público, como decía, tan esencial como la educación, en las mejores condiciones de seguridad para todos los alumnos y todos los niños y niñas de nuestra localidad. El turismo, que también se ha visto muy afectado y que representa el 14% del Producto Interior Bruto en Andalucía,
es uno de los sectores claves de nuestra economía, y los datos en el año 2020, como era de esperar, pues no han sido negativos, por las limitaciones en la movilidad, que es algo que afecta directamente como consecuencia por el COVID-19, aunque también es cierto que los expertos pronostican que será uno de los sectores que posiblemente se recuperen más pronto, una vez que la situación sanitaria esté controlada y mejore, pues como consecuencia de ese esperado buen desarrollo de la vacunación del mayor número de andaluces y andaluzas en nuestra comunidad, que esperemos que se pueda agilizar en los próximos meses, y por tanto pues la afección al empleo, no solo por el turismo, sino por el resto de actividades económicas, pues se ha visto duramente afectada, y aún nos queda la incertidumbre de qué puede pasar una vez que acaben, por ejemplo, los programas de ayuda que están en marcha, que desde el Gobierno de España, por ejemplo, se pusieron desde el minuto 1 como los ERTEs, en los que muchos trabajadores hoy siguen acogidos y que todavía pues no sabemos medir con fiabilidad hasta dónde van a ser las consecuencias de esta crisis socioeconómica, y en eso es en lo que debemos centrar el esfuerzo las administraciones y los representantes políticos, más allá de estar señalando los unos a otros y culpando al de enfrente. Por el Partido Socialista, Juan Diego Valverde. Hombre, no cabe duda que esta crisis está alterando todo el sistema social, el político y el que tiene que ver pues con la educación, con la formación, el empleo, el turismo. En el ámbito educativo realmente se nos ha mostrado mucha eficiencia y muchas formas de lograr cosas importantes que luego no hemos sabido aplicarlas a otros ámbitos. Me explico. Había muchas dudas, mucho miedo en los centros escolares, por ejemplo. Muchos niños, muchas horas en clase, datos de contagio altos, y sin embargo en los colegios han sabido hacerlo muy bien. Pero ahí ha faltado, en esta comunidad, en Andalucía, mucha previsión, ha faltado mucha política, ha faltado mucha inversión y compromiso. La pandemia arrancó en marzo, y en septiembre, en este pueblo lo hemos visto, en septiembre, casi la misma semana de inicio del curso escolar, los profesores y los directores estaban firmando documentos porque se les estaba obligando a unas cuestiones en los centros que no eran su responsabilidad, les faltaba material, les faltaba recursos humanos, les faltaba una cantidad de cosas que hacía peligrar el inicio del curso escolar. Y llevábamos desde marzo. Entonces, claro que ha faltado mucha política, mucha gestión. De hecho, aquí en la provincia de Sevilla, ¿cuántos delegados de educación o fueron cesados o se fueron por su propio pie por la incompetencia en la gestión política del sistema educativo de la provincia y de la comunidad? O las numerosas protestas del ámbito universitario contra las medidas tomadas por la Junta de Andalucía, porque no tenía, desde el punto de vista del profesorado y de la universidad, no tenía sentido todas las líneas políticas que se le estaban marcando desde el gobierno del PP en la Junta de Andalucía, y de Ciudadanos, que en este caso es quien está al frente de la Consejería de Educación, por ejemplo. Entonces, oye, en educación ha faltado previsión, ha faltado política, ha faltado también compromiso. Y además, yo creo, porque he estado atendiendo, escuchando a las AMPA, a los directores, que lo que ha faltado es escuchar de verdad qué es lo que necesitaban los colegios. Pero al final, ¿cuántos equipos de limpieza del aire no han comprado las AMPA? Algunas de este pueblo. ¿Quién lo ha tenido que hacer? Las AMPA. ¿Quién se ha tenido que volcar en la limpieza? Los colegios, los ayuntamientos. Al final ha estado todo el sistema educativo más volcado que quien dependía esa gestión, que al final dependía de la Junta de Andalucía. Muchas gracias, Juan Diego. Por Alternativa Local toma la palabra Aurora Aguilar. Bueno, pues está claro que la crisis sanitaria ha afectado de manera muy negativa tanto a la educación, a la formación, al empleo y al turismo.
La primera ola nos pilló de sopetón, nos pilló por sorpresa completamente. En el caso de la educación se tuvo que interrumpir las clases presenciales prácticamente de un día para otro. Me gustaría poner en valor el esfuerzo enorme que hicieron tanto los alumnos como sus familias, como los profesores, por supuesto, para adaptarse a esa nueva situación y terminar el curso pasado de manera telemática con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y es de agradecer. Durante el verano es cierto que hubo mucha incertidumbre porque prácticamente hasta el comienzo del curso no se sabía cómo se iba a hacer. Desde la Junta de Andalucía se elaboró un decálogo para una vuelta a clase segura, un decálogo que tenía una serie de lagunas que puso de manifiesto la comunidad educativa porque no contemplaba en absoluto bajar la ratio, que yo a veces pienso no es lógico que cuando aumentan los casos positivos de COVID, lo primero que se hace es cerrar, como hemos visto en estas semanas atrás, los comercios o denominados no esenciales, que han hecho un esfuerzo enorme para adaptar sus empresas a las medidas de seguridad, comprando dispensadores de gel, comprando mamparas de separación, con unas medidas extremas de limpieza, incluso contratando gente para que limpie cada vez que el cliente se va, exclusivamente para eso. Y cierran estos comercios y las clases se mantienen abiertas con 30 alumnos por clase más el profesor, con 3 simples medidas que son mascarilla, distancia de seguridad y ventilación. Entonces yo me pregunto muchas veces, si estas 3 medidas valen en una clase de 60 metros cuadrados y se ha dicho que las clases no son foco de infección, porque cuando ha habido algún caso ha venido de fuera y no se han contagiado dentro, ¿cómo es que no vale para el pequeño comercio? Que nos estamos cargando la economía local con estas idas y venidas, ahora se cierra a las 6, ahora se cierra a las 6 pero se abre a las 8 pero se cierra a las 10, o tantas semanas de cierre de comercio no esencial. Yo creo que debíamos plantearnos dónde está realmente el problema, por qué aumentan los casos. La mayoría de los casos, y sintiéndolo mucho es así, vienen de reuniones familiares, de reuniones con amigos donde nos relajamos, donde se nos olvidan las medidas de seguridad y ahí es donde nos contagiamos. Hay que poner en valor también el esfuerzo que han hecho nuestros autónomos, nuestras pymes, nuestros comerciantes de ajustarse a las medidas de seguridad y adecuar sus locales a esas medidas, y si valen en el ámbito educativo donde hay muchísimos más alumnos metidos en una clase, ¿cómo no van a valer para el pequeño comercio? Y bueno, con respecto al turismo, pues es lógico que una vez que una de las medidas para controlar el avance del virus es cerrar la frontera. Está claro que eso ha perjudicado muchísimo al turismo y que nuestra comunidad autónoma vive mucho del turismo. Yo espero que en estos meses, y como se ha dicho antes, con las vacunaciones, esto mejore bastante. Gracias, Aurora. Continúa Manuel Benítez. Muchas gracias. Yo, al hilo de lo que comentaba mi compañera Aurora, coincido con ella en que una mala política de control de fronteras nos ha hecho mucho daño, no solamente al turismo, sino también a la propia población española y andaluza. Hemos visto cómo hasta muy tarde el gobierno, pues bueno, no ponía controles en la frontera, ni ponía controles en los aeropuertos ni nada. Cuando ya entró de Europa, eso era la regla general. Hemos visto también cómo, pues bueno, Andalucía es la puerta de entrada a Europa. Hemos visto cómo tampoco se ha hecho un control de la inmigración ilegal, tampoco ese aspecto se ha cuidado. Por eso ya os digo que, y en eso discrepo de mi compañero Valverde, de que evidentemente tenemos que centrarnos en Andalucía, pero hay muchas cuestiones que no dependen de nosotros y que si se gestionan de la manera en la que está gestionando el gobierno central, pues evidentemente tienen una incidencia muy negativa en nuestra economía, en nuestra población y sobre todo en nuestra salud. El turismo, pues bueno, qué decir, es una de las fuentes de riqueza más importantes de Andalucía. Y hemos visto cómo desgraciadamente los restauradores y los hosteleros, pues bueno, han sido
y permítame la expresión, el garbanzo negro de la pandemia. Han sido los que han puesto el dinero, han puesto la inversión, han puesto el trabajo y los que peor lo han pasado. Hay muchísimos hosteleros que han tenido que cerrar, otros que están a punto, y esperemos que ahora que ya parece que la cosa empieza a remontar, que ya llegue la primavera, que empiece Semana Santa, si más o menos nos comportamos, respetamos las medidas de seguridad, pues bueno, pues que la hostelería y el turismo pueda desarrollar su actividad con las menores restricciones posibles. Eso sí, siempre conjugando velar por la salud de las personas, pero también conjugando con las no expectativas económicas, sino necesidades económicas que tiene el turismo y el pequeño comercio. Yo espero que así sea y bueno, desde la Junta de Andalucía pues se van a desarrollar una serie de medidas, ya se está en diálogo con los agentes sociales, con los empresarios, con los autónomos, para bueno, ver y empezar a enfocar la temporada de Semana Santa, la temporada de verano con la suficiente antelación para, una vez que llegue el momento, pues no gobernar a base de ocurrencias, sino tener un plan y una previsión preestablecida. Gracias, Manuel. Continúa José Manuel Triguero. Sí, pues bueno, volviendo a comentar, como terminé mi primera intervención en el análisis de cómo ha afectado pues, las restricciones o las condiciones con las que se están desarrollando las distintas actividades por esta pandemia al empleo en general en nuestra tierra, pues está claro que está siendo bastante dura y que todavía pues no sabemos siquiera el alcance o hasta dónde puede llegar el recorrido de esos daños o de la crisis socioeconómica que tenemos encima. Lo que sí está claro es que hay que incidir, como también se ha hecho ya, en el llamamiento a la responsabilidad de la mayoría que estamos cumpliendo, sobre todo para aquellos que todavía pues se siguen saltando las distintas medidas y restricciones que aprueban unos gobiernos u otros, tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno, bajo mi punto de vista, con la mejor de las intenciones y basándose en los mejores criterios, porque no creo que nadie quiera imponer ninguna medida que afecte negativamente, aunque es cierto que al final termina repercutiendo negativamente en ciertas actividades económicas, en sectores pues claves tanto en Andalucía como en nuestro pueblo, como son la hostelería y el sector del comercio minorista en general, como se ha dicho, que ha hecho una gran inversión pues para adaptarse a las circunstancias y a las condiciones y que luego pues se ve limitado en cuanto a horarios y a foros y demás. Ahí es donde las administraciones, como decía antes, tenemos que centrar nuestro foco, poner todos los recursos que tenemos a disposición de la regeneración o la reactivación de la economía, incidir en que Andalucía necesita que su economía se diversifique para que no pase esto, que cuando un sector clave como es el turismo, pues que depende de una circunstancia que no podemos controlar, pues se frene para que no se pare la actividad económica. Necesitamos un plan serio de reindustrialización, que es algo que decimos desde hace muchos años. Y otra cosa que necesitamos es dejar al lado el ambiente de crispación y de confrontación para buscar o culpar a los demás, porque la ciudadanía lo que quiere y lo que demanda no es eso, es precisamente todo lo contrario, que nos pongamos de acuerdo, que pongamos los recursos a disposición de esa reactivación económica y también para captar pues todos esos fondos del plan de reactivación europeo, en este caso, que se están poniendo en marcha para que nuestra economía pues se relance y los daños de la crisis económica que tenemos encima pues sean los mínimos posibles. Gracias, José Manuel. Juan Diego Valverde. De todas estas circunstancias que nos rodea, pues al final hay que poner el foco en salir y en cómo lo hacemos. Y yo creo que en buena medida las administraciones están reconociendo dónde están esos retos y se están centrando en ellos. El compañero estaba hablando de la reactivación del empleo. Pues yo creo que se está haciendo un esfuerzo y que vendrá mayor esfuerzo para el empleo. Algunas de esas ayudas en línea vienen por la Junta de Andalucía, menos, todavía se espera algunos. Hay otras administraciones que sí están haciendo otros esfuerzos. Por ejemplo, la Diputación de Sevilla ya sabemos que está a punto de poner en marcha 100 millones para empleo, para el ámbito del empleo y reforzar las empresas. Y de esos 100 millones, Los Palacios va a contar con 2.238.000 euros
¿Por qué? Porque sabemos que el empleo, el dotar a los vecinos, las vecinas de opciones para trabajar, para tener su trabajo, para recuperar trabajos que han podido perder, negocios, eso va a ser fundamental para recuperar el ritmo, el dinamismo que necesita Andalucía entera y nuestro pueblo es lo que le toca también. Luego también hablamos del turismo, que está muy relacionado con el empleo. Claro, este cierre total en el que estamos es muy complicado ver qué es lo que va a ocurrir con el turismo, pero hay que tener cierta esperanza porque en Andalucía los últimos años se estaba apostando por mejorar la calidad turística, porque ya habíamos llegado a unos números de número de visitas, de número de turistas, muy complicado de seguir subiendo por el mercado turístico. Así que durante mucho tiempo nos hemos centrado en mejorar la calidad. Y claro, la circunstancia que se plantea ahora para viajar, yo creo que un turista va a buscar calidad, seguridad, una atención adecuada que tenga que ver también con la situación sanitaria. Entonces, eso va a ganar mucho peso. Y creo que Andalucía, en el entorno turístico, venía ya trabajando en eso y seguramente sea un tiempo ganado con respecto a otros competidores en el mercado turístico que nos ayude a ganar de forma más rápida los números que teníamos de visitas, el peso del turismo en nuestro PIB, el número de contrataciones, la calidad de los contratos también. Así que, salvando la situación actual, en el ámbito turístico, haciendo las cosas medianamente bien, podemos ser optimistas. Gracias, Juan Diego. Cerramos ya este segundo bloque con Aurora. Bien, bueno, pues dice en este bloque que cómo ha afectado aspectos tan importantes para Andalucía como educación, formación, empleo, turismo, entre otros. A mí me gustaría tratar también otro tema muy importante para Andalucía y para nuestro pueblo concretamente, que es la agricultura, que también se ha visto bastante afectada por el tema del COVID. Nuestro pueblo es eminentemente agrícola y aunque es cierto que los agricultores no han parado su día a día, pero sí es verdad que les ha afectado en la mano de obra, de temporeros que vienen de fuera por las restricciones, no han podido venir, se han perdido cosechas en Huelva, en Almería por problemas con frontera, la exportación de productos como el tomate, el pimiento, hortalizas en general, y todas estas pérdidas pues las tienen que asumir los agricultores. Ellos también se han visto muy afectados por este tema, aparte de todo lo que se vienen quejando siempre de la diferencia de precio que hay desde el suelo hasta la mesa, desde que ellos cultivan hasta que se vende, que por poner un ejemplo nada más, por ejemplo la patata se le paga al agricultor a 15 céntimos y en el mercado está a 1,20 €, o sea, hay alguien que gana 1 € de más sin haber cultivado. Ese problema está ahí. Este año además con el problema añadido de esta nueva reforma de la PAC, de la que se quejan nuestros agricultores porque se va a hacer un cambio demasiado brusco. Ellos exigen que fuera más progresivo, no tan brusco, en el que van a perder un 20% en las ayudas. Yo creo que siendo nuestro pueblo eminentemente agrícola también había que tratar este tema, porque además todo está relacionado. Al haber tantas restricciones, al haber cerrado la hostelería, cuando la hostelería no consume, el agricultor pierde. Es decir, esto es una cadena donde todos estamos relacionados y es algo también que nos ha afectado bastante y que esperemos que remontemos y que salgamos ya de esto cuanto antes. Muchas gracias, Aurora. Vamos a hacer un alto para irnos a publicidad y enseguida retomamos este debate especial 28 de febrero, Día de Andalucía.